Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por su compañía, gracias por reportar sintonía a través de las cuentas de Twitter en @NTN24, @la tarde, NTN24 y mis cuentas personales @Joely Ramírez. Comenzamos. Último día de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Medellín, Colombia. En esta jornada, David Smolansky, coordinador ante la OEA para atender la crisis migratoria de Venezuela, pidió protección para los migrantes venezolanos. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestra enviada especial, Idania Chirinos. Adelante. Y en este último día de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, digamos que la atención central se la llevó David Smolansky, quien es el coordinador del grupo de tarea nombrado por el secretario general Luis Almagro para hacer un informe sobre la migración venezolana, las causas, los efectos, los países a donde estos se encuentran. David Smolansky habló en horas de la mañana. Y esto nos decía. Esta es la radiografía más actualizada y precisa sobre el doloroso fenómeno del éxodo de venezolanos que huyen del régimen de Maduro. Son 4 millones de ciudadanos, la mayor migración en el continente y la segunda en el mundo, solo superada por los sirios en Turquía. Los venezolanos salen de su país agobiados por la violencia, el hambre y la pobreza. La crisis humanitaria, reflejada en la escasez de medicamentos y alimentos. La falta de atención en salud también es determinante para la huida de los venezolanos. Cerca del 50% de las mujeres embarazadas, según Cáritas Venezuela, tienen desnutrición aguda o moderada y 8 de cada 10 venezolanos han reducido su ingesta calórica. Además de más de un tercio de la población no puede alimentarse 3 veces al día. Colombia es el mayor receptor, con una cifra de 1.300.000 venezolanos que han llegado. Junto con Perú, Chile y Ecuador, albergan al 67% de los migrantes. En el último año, el grupo de trabajo ha registrado que al menos 101 venezolanos han fallecido tratando de huir por vía terrestre o vía marítima. El informe de la OEA denuncia que quienes logran cruzar la frontera están expuestos a grupos del ELN y colectivos armados que en el lado venezolano les cobran a los migrantes bajo amenazas para poder circular. Se cobra $1 por cada venezolano que entra o sale del país. En términos conservadores, si el 25% de los venezolanos usa las trochas para entrar o salir de Venezuela, estamos hablando que estos grupos irregulares están haciendo cerca de $10.000 diarios, lo que quiere decir $300.000 al mes. El coordinador del informe, que además es delegado del gobierno interino de Guaidó, cuestionó la falta de respuesta de Naciones Unidas y le pidió a los países del continente evitar deportaciones de los migrantes. Los principales desafíos que hoy se tiene es el derecho a la identidad, el acceso a la salud pública y educación, así como también las oportunidades para insertarse en los mercados laborales. En España y Estados Unidos, la mayor cantidad de solicitudes de asilo es por parte de venezolanos, quienes se vieron obligados a abandonar su país, todos los días guardan la esperanza de poder regresar. Posterior a lo que fue la presentación de este informe, tuvimos la oportunidad de hablar con David Smolansky, que ya salía vía el aeropuerto para regresar a Washington. Y esto nos decía David. David Smolansky presentó hoy el informe ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el informe de migración que estuvo haciendo durante un tiempo en el que te vimos recorrer todas las zonas fronterizas, fuiste a Cúcuta, estuviste en Perú, fuiste a Brasil, fuiste a Aruba, Curazao. ¿Cuál es el resultado, a grosso modo, de este informe que presentaste? Bueno, en primer lugar, darle una dimensión global a esta crisis. Hoy son 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Es la crisis migratoria más grande que haya visto en la historia de América Latina y del Caribe y actualmente es la segunda más grande del mundo, solamente superada por Siria, que lleva más de 8 años en una guerra. Además de eso, destacar que entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile se reúne 67.5% del total de los migrantes y refugiados venezolanos. Y en el caso de Aruba y Curazao, el 15% de la población de esas islas ya es venezolana. En ese sentido hacemos un llamado a los gobiernos, y son parte de las recomendaciones que hacemos en el informe, a que no implementen restricciones migratorias.
restricciones migratorias, lejos de resolver el problema, más bien lo va a agudizar. El venezolano no es un migrante económico ni un migrante voluntario, es un migrante forzoso. Además de eso, hacemos un llamado a que los gobiernos acepten el decreto número 6 del presidente encargado Juan Guaidó, que dice que los pasaportes venezolanos vencidos pueden mantenerse vigentes por 5 años más desde la fecha de expiración. También decimos claramente, Idania, que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que se pueda recuperar la libertad en Venezuela, que es que se pueda recuperar la democracia en Venezuela, que es que se pueda recuperar el Estado de Derecho en Venezuela y que Venezuela vuelva a ser un país de oportunidades. Solo así se frenará significativamente la migración forzosa y habrá incentivos para muchos venezolanos que están desterrados puedan volver. Hacemos también un llamado a la comunidad internacional, que si bien es cierto, sabemos que han hecho aportes para atender a los migrantes y refugiados, lamentablemente la mala noticia que damos es que es insuficiente. Y además lo argumentamos comparando con otras crisis de refugiados en el mundo. Por ejemplo, la crisis de Siria, se le ha otorgado más de 30.000 millones de dólares de aporte por parte de la comunidad internacional. La crisis de Sudán del Sur se le ha entregado cerca de 10.000 millones de dólares. Por parte de la comunidad internacional. En el caso de Venezuela, poco más de 300 millones de dólares. Lo resumía el canciller Holmes Trujillo después de tu intervención, diciendo que a un migrante o a un refugiado sirio se le daba más o menos $5.000 per cápita y a un venezolano menos de $100. Así es, y eso es uno de los hallazgos que hizo parte del equipo que conforma el grupo de trabajo, específicamente el doctor Dani Bar, experto independiente, donde habla claramente que un refugiado sirio son $5.000 y un refugiado venezolano son menos de $100. Entonces el llamado es que la comunidad internacional pueda aportar mucho más, no solo en beneficio del migrante y refugiado, sino en beneficio de los países receptores que hoy están saturados y tienen serias limitaciones de infraestructura, de servicios. Es decir, aquí hay que invertir en hospitales, en ambulatorios, en escuelas, en carreteras, en albergues, que no solo va a beneficiar, insisto, al migrante y refugiado, sino al país receptor. También damos una recomendación muy importante. No se debe implementar campamentos de refugiados. Quiero ser en esto muy claro. Los campamentos de refugiados empiezan como algo temporal y terminan como algo permanente. Y aíslan a quienes están viviendo allí de la vida cotidiana, claro, y evidentemente no se insertan en los mercados laborales. Entonces no recomendamos la implementación de campamentos de refugiados y además, perdóname que me extienda, hacemos un llamado a las autoridades desde lo nacional a lo local para que ejerzan acciones y políticas contra la xenofobia y discriminación en contra de los venezolanos y que se erradique cualquier campaña electoral que tenga como bandera la xenofobia. También hacemos un llamado a aquellos países que hoy tienen a venezolanos detenidos sin antecedentes penales, sin haber cometido algún delito en los países que llegaron, a que lo liberen. Llegar a un país sin una cédula de identidad o sin un pasaporte no es delito y el término ilegal hay que erradicarlo. Una persona en todo caso está irregular, pero no es ilegal. Y también las deportaciones. Una persona no puede ser deportada simplemente por llegar sin documentación. Y aquellos países, específicamente el caso de Curazao y Aruba, que no han ni siquiera implementado algún instrumento jurídico para regularizar a los venezolanos, la recomendación que hacemos es que lo hagan, porque de no hacerlo el problema no se va a resolver. Más venezolanos pueden seguir llegando a esas islas y van a seguir estando saturadas, que por cierto, y perdóname que nuevamente me extienda, uno de los temas que detectó el grupo de trabajo es que 101 venezolanos al menos han fallecido en el último año tratando de ir a Venezuela. Y cuando decimos esto, nos referimos a gente que ha muerto ahogada en el río Táchira, gente que ha tenido accidentes por vías terrestres, o peor aún, personas que han naufragado en pequeñas embarcaciones como botes, lanchas y peñeros tratando de llegar a Trinidad y Tobago o Curazao. 101 venezolanos de lo que se conoce, algo dantesco y lamentablemente los venezolanos hemos pasado a ser balseros del siglo XXI, que también son nuestros caminantes, ¿no? Así es. David, terminaste la intervención mostrando un recorte de periódico, si no recuerdo mal, de 1979, cuando hablaba de que habían llegado a Venezuela 4 millones de extranjeros que residían allí. ¿Por qué? Porque Venezuela es un ejemplo de un país que logró ser muy rico, precisamente por el aporte de los migrantes. Venezuela le abrió las puertas a latinoamericanos y caribeños que huían de dictaduras, de hiperinflación, de conflictos armados. Incluso más atrás le abrió las puertas a europeos que huían de la Segunda Guerra Mundial o que simplemente se fueron del viejo continente post-Segunda Guerra Mundial. Yo soy hijo y nieto de inmigrantes y así como yo tengo muchos conocidos que son descendientes de inmigrantes que llegaron con una mano adelante y una mano atrás para Venezuela, pero después de años de trabajo
superaron la pobreza, le dieron oportunidad a sus hijos e hicieron una clase media sólida. Bueno, lamentablemente 40 años después la misma cifra, pero de destierro. Hoy no son 4 millones de extranjeros que están en Venezuela, sino son 4 millones de venezolanos que están en el extranjero. ¿Que no reciben el mismo trato? Yo creo que hay que ser aquí bien objetivo. Yo lo decía en la presentación, 1.800.000 venezolanos han sido regularizados y eso es algo que tiene un mérito enorme. Ahora hay 2 millones de venezolanos que o están irregulares o están próximos a estarlo. Además hay una brecha muy grande entre quienes han solicitado asilo y a quienes le han aceptado esta condición. Entonces yo más bien creo que se aplaude el esfuerzo que ha hecho América Latina y el Caribe y sobre todo lo aplaudo porque sé de las limitaciones que hay de servicio, infraestructura y presupuestaria, pero hay que hacer más. Y cuando digo que hay que hacer más, no solamente es que Chile o Perú o Ecuador o Brasil o Colombia hagan más, sino la comunidad internacional, teniendo una dimensión global de esta crisis, aporte mucho más a estos países receptores. El venezolano, y Dania, te lo puedo decir en los múltiples testimonios que he recogido, quiere trabajar, quiere emprender, quiere estudiar y quiere volver. Entonces, si estos países integran a los migrantes y refugiados, van a tener un impacto positivo en su economía y en el futuro, cuando toque regresar a Venezuela, vamos a necesitar a nuestros migrantes y refugiados para reconstruirlo, porque es ingenuo pensar que Venezuela no va a necesitar a los migrantes y refugiados. Claro que vamos a necesitar a los migrantes y refugiados y a todos los que están desterrados para reconstruir a Venezuela, y eso es mi mayor anhelo, reencontrarme con tanta gente que hoy he visto en Cúcuta, en Boavista, en Pacaraima, en Tulcán, en Lima, en Quito, verlas de vuelta en Venezuela, siendo libres y abrazándose con su familia que hoy le extrañan a diario. Concluido este informe, tomó la palabra el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, que preside, por ser país anfitrión, la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Carlos Holmes habló de los costos que significa para Colombia recibir este primer impacto como país fronterizo de la migración venezolana. La crisis crece, el número aumenta. El número de países receptores es mayor cada vez y la respuesta a este llamamiento global es cada vez menor o es cada vez más lenta. El llamado del gobierno colombiano a la solidaridad mundial es contundente. No solamente hay lentitud en la respuesta, no solamente hay falta de generosidad en las decisiones que se están tomando, sino que comparativamente la actitud de la comunidad internacional en otras crisis migratorias tuvo una respuesta mucho más generosa. Los datos son más que preocupantes. El canciller colombiano expresó solidaridad con los migrantes venezolanos, pero advirtió que la situación está alcanzando límites desbordantes. La atención de la migración procedente de Venezuela está excediendo las capacidades de respuesta a nivel local y nacional en al menos 22 departamentos del país. Al día, 63.000 venezolanos ingresan a Colombia, de ellos 2.500 se quedan. Un desafío de proporciones gigantescas. No de otra manera puede calificarse lo que está sucediendo. El canciller advirtió además que Colombia podría triplicar en el mediano plazo la cifra de venezolanos. Y si hay una catástrofe en Venezuela, el número puede llegar a 3 millones y medio. Y habló del faltante en la ayuda económica de la comunidad internacional. $5.000 per cápita para cada refugiado sirio y menos de $100 para cada migrante venezolano. En los últimos 2 años, Colombia ha brindado 2.1 millones de atenciones en salud a venezolanos. Han nacido 20.000 hijos de madres venezolanas en nuestro país y Bienestar Familiar ha invertido $43 millones para atender a 63.000 niños venezolanos. Según la proyección del Banco Mundial, su costo podrá alcanzar el 0.5% del PIB del país por año, equivalente a $1.526 millones. El ministro señaló que este año solo han llegado 66 millones de los más de 400 millones ofrecidos por la ONU para atender la crisis. Otro de los funcionarios del gobierno de Colombia que reaccionó de una manera contundente, con frases duras en relación al costo que la migración está ocasionando a los países y a la solicitud de visa que están haciendo Perú, Chile y quizá la posibilidad de que Ecuador también lo establezca. Carlos Negret respondió de esta manera. Ecuador y Perú van a seguir colocándole restricciones a los ciudadanos venezolanos. ¿Dónde les quedó la humanidad?
La humanidad que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros los de la Defensoría del Pueblo, presentamos un proyecto de ley para darle ciudadanía a los niños y niñas que han nacido en Colombia. ¿Por qué? Porque no pueden seguir moviéndose en Colombia como unos apátridas. Una vez más, Venezuela estuvo en el centro de las deliberaciones de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La comitiva nombrada por el presidente interino Juan Guaidó se siente satisfecha, complacida. A partir de ahora, Venezuela tendrá voz y voto, y esto significa que la organización queda desvinculada del régimen de Nicolás Maduro. Esto ha sido una cobertura especial de Noticias RCN y NTN 24. Con esto me despido desde la ciudad de Medellín, en Colombia, que ha sido el escenario para esta 49ª Asamblea General de la OEA. Volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania. Más adelante volvemos contigo. Son las 4 de la tarde, 18 minutos en Bogotá, Quito, Lima. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Avanza la cumbre del G20 en Osaka, Japón, con las expectativas puestas en rebajar la tensión por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump pronosticó hoy que su reunión de este sábado con su homólogo Xi Jinping será productiva, pero negó que haya prometido que no impondrá nuevos aranceles a los productos chinos. Bricio Segovia, de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene toda la información. Adelante. Pues efectivamente, la guerra comercial entre Estados Unidos y China está centrando todas las miradas en esta segunda jornada de clausura del G20, esta cumbre que reúne a las 20 economías más grandes del mundo, y pese a que ya los mandatarios vienen con una agenda repleta por los eventos de la cumbre, la mayoría de ellos aprovechan para reunirse entre ellos mismos y resolver cuestiones políticas que involucran a sus países. Es el caso, por ejemplo, de Donald Trump, que en esta jornada tiene previsto reunirse con su homólogo chino Xi Jinping. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que este encuentro es el más importante que se dé en el marco de esta cumbre por las repercusiones internacionales en materia de comercio que pueda tener. Pero también el presidente Donald Trump destacó por el gran número de reuniones bilaterales y trilaterales que mantuvo en la primera jornada de apertura de este G20. Se reunió con 8 líderes mundiales y destacaron 2 de estos encuentros. El primero, el que mantuvo con el presidente ruso Vladimir Putin, y también el que mantuvo con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro. Los dos destacaron por 2 motivos principalmente. El primero, por la complicidad que demostraron todos ellos en estos encuentros, y también por uno de los temas que mantuvieron en común en las reuniones. Se trata de la crisis venezolana. En el caso de Brasil, comparte frontera con Venezuela y está paliando con ese éxodo de venezolanos, y en el caso de Rusia, pues las grandes discrepancias que mantiene con Washington, Moscú, ya que tienen posturas completamente opuestas y ambos países se acusan mutuamente de interferir en estas crisis política y económica. De momento, aquí en Osaka, todos los ojos están pendientes en esta última jornada sobre este encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, en el que esperan poner fin a la guerra arancelaria. Devuelvo la conexión al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Bricio. Muy buena tarde. A esta hora nos acompaña Alejandro Poiré, analista político, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, encantado. ¿Qué se puede esperar de esta reunión del G20 en temas económicos, principalmente en la potencial guerra comercial entre China y Estados Unidos? Pues creo que esa es la gran expectativa de la reunión del G20. Desde hace muchos meses se ha hablado de acercamientos potenciales entre Donald Trump y su homólogo chino, pero realmente cada vez que se está planteando un acercamiento, inmediatamente después o previo al potencial desenlace y el fin de esta guerra comercial, vuelve a surgir información o vuelve a cambiar la táctica de corto plazo del presidente Trump con nuevas sanciones, nuevos aranceles. Y en general la perspectiva es que puede haber acercamientos, puede que se aligeren un poco las tensiones, pero no creo que haya una expectativa consolidada del fin a esta guerra comercial. La información reciente sobre Huawei y sus prácticas y vinculación con la industria militar china seguramente será utilizada por el
presidente Trump para persistir en su guerra comercial contra los productos chinos que están entrando al mercado estadounidense. Y ciertamente esto muy probablemente también se va a acentuar en el contexto estadounidense en el cual pues han iniciado las campañas de los demócratas, han iniciado los debates de la interna demócrata y en esa medida es probable y previsible que aumente la visibilidad de las críticas al presidente Trump. Y ya hemos visto en el pasado cómo esta estrategia del presidente Trump de buscar adversarios, en el caso mexicano el asunto migratorio, en el caso chino también el asunto comercial, es muy probable que persista. Ahora, escuchábamos a Bricio Segovia hablando de las reuniones que había sostenido el presidente Donald Trump con Vladimir Putin, con Jair Bolsonaro, que es la primera vez que acude a esta reunión, con otros 6 mandatarios que tuvo reuniones bilaterales. Sin embargo, el presidente de México no acudió. ¿Qué significa la ausencia de López Obrador en medio de la amenaza de aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos, de la crisis migratoria en la región, en gran medida por Donald Trump? ¿Por qué el canciller definitivamente no puede entrar a las reuniones entre presidentes, pero parece que tanto la Cancillería como la presidencia mexicana están minimizando el hecho de que México no ocupó su silla en medio de las potencias mundiales? Así es una oportunidad perdida, es un cambio histórico para México. Se pudiera pensar que el papel de México en foros como la OCDE, como el G20, como las Naciones Unidas, como muchos otros foros multilaterales, es coincidente con los gobiernos de los últimos 30 años, quizá, que han promovido el libre comercio de México, la integración con América del Norte, la integración con aliados estratégicos en América del Sur, como son Chile, Perú, Colombia, pero no es exclusiva esa perspectiva de una visión internacional de los últimos 30 años. Incluso en el régimen autoritario de los años 60 y 70, México tuvo siempre un papel muy activo en el escenario internacional y esta ausencia del presidente López Obrador en el G20 marca un hito histórico muy preocupante. ¿Y por qué se pierde una oportunidad? Porque es justo este momento en el cual Estados Unidos está amenazando con una guerra comercial contra México y en función de la expectativa de que México frene un fenómeno migratorio que ya hemos visto en otras latitudes del mundo, es muy difícil frenar por decreto y mucho menos a partir de amenazas comerciales. Es una oportunidad perdida que también tiene que ver con el hecho de que al final del día los nuevos invitados a esta reunión del G20, los nuevos dirigentes de este grupo, pues eran 2 en esta ocasión. Por un lado, Jair Bolsonaro de Brasil, por otro lado, Andrés Manuel López Obrador de México. El contraste y algunas de las similitudes iban a ser interesantes. Jair Bolsonaro llega con este anuncio de que parte de su comitiva está siendo acusada de tráfico de drogas, con cocaína en el avión en España. Y era una extraordinaria oportunidad para que el presidente López Obrador, que ganó una elección pues masiva el año pasado aquí en México, aportara y llevara ese capital político de la elección reciente todavía, de la novedad en este foro, para plantear seriamente el tema de migración, el tema de cumplimiento de los acuerdos comerciales internacionales, y simplemente eso se perdió. Ahora, México es el único país en esta reunión de las 20 potencias mundiales que llega con personal de segundo nivel, es decir, el canciller, que ya lo decíamos, no puede entrar a todas las reuniones con el resto de los presidentes. En medio de la reducción de las expectativas de crecimiento para México para este año, de la inestabilidad económica a partir del inicio del gobierno del presidente López Obrador, ¿hacia dónde va México? ¿El presidente está minimizando la economía mexicana del panorama regional y mundial? ¿México está perdiendo este lugar protagónico de la región? Mira, hay el origen en parte de esta perspectiva. Tiene 2 razones, creo yo. Una, que está plenamente justificado y es esperado, y de hecho una parte muy importante de la opinión pública mexicana lo aprueba o lo valora, que es la noción de que el presidente de la República es un servidor público más y no tendría por qué tener lujos, no tendría por qué tener prebendas, puede viajar en avión comercial, puede viajar sin mayor parafernalia.
y en alguna medida debiera dedicarle en esta narrativa, digamos, que es la del propio gobierno, más tiempo a la política interna. Y así lo establece el propio López Obrador desde su toma desde la elección y la transición, la toma de protesta, etcétera. Y es una narrativa de que lo que importa es la austeridad por un lado y por otro lado la política interna. Y él dice, es una frase, digamos, hecha, que la mejor política exterior es la política interna y la política interior. Pero sí creo que eso oculta una desconfianza del exterior, un sentido de que en esos foros no se van a generar nociones productivas y alternativas útiles para el gobierno y para el pueblo de México. Y creo que ese es un grave error desde el punto de vista de las oportunidades que se pierden. Pensemos en una conversación y una declaratoria eventualmente conjunta de México con el resto de los países o con un segmento de los países de alguno de estos foros, hablando de la responsabilidad compartida por el fenómeno migratorio, cosa que sería muy valiosa. Eso es muy difícil lograrlo si no está presente el presidente de la República, pero incluso a nivel interno, México es un país que, como otros países de la región de América Latina, se siente orgulloso de su participación en foros internacionales. No solamente nos enorgullece el peso de los directores mexicanos en Hollywood, el peso de los chefs mexicanos en los mejores restaurantes del mundo, el peso de los equipos mexicanos en las Olimpiadas, en las competencias globales, también nos enorgullece y esperamos una participación de México como una potencia emergente en el escenario internacional, y eso le va a costar al presidente López Obrador en la opinión pública mexicana. Abramos el análisis. Irán también estará en el centro de las conversaciones, con el aumento de las tensiones en el Golfo y la decisión de Teherán de abandonar el acuerdo nuclear. ¿Qué podemos esperar de este tema? Es sumamente preocupante y lo que estamos viendo ya es que tradicionalmente, en particular en los Estados Unidos, que es el país que está generando más inestabilidad en estos escenarios, es quien toma la decisión de salirse del acuerdo de contención, digamos, de control de la industria nuclear en Irán, y deciden ellos salirse de ese acuerdo. Lo que está empezando a generarse en el Congreso de los Estados Unidos, ya con mayoría demócrata, particularmente en la Cámara de Diputados, es una serie de iniciativas que están tratando de frenar, de contener el daño potencial causado por los Estados Unidos en estos escenarios. Eso por un lado. Y por otro lado también vemos la suspicacia de las otras potencias europeas, particularmente Francia y Alemania. En el caso de la Gran Bretaña, también están en medio de su dilema político y de la renovación del liderazgo conservador en el Parlamento. Han buscado mantener el acuerdo con Irán, pero es un momento particularmente complejo. Hay que tener en mente, hace apenas unos días fue derribado uno de estos aviones de investigación y de obtención de inteligencia, que es un dron, digamos, sumamente sofisticado, sumamente capaz, y que puso al borde de una respuesta militar. Todavía no se conoce la dimensión que hubiera sido, pero el propio presidente Trump dice que se hubieran esperado hasta la muerte de 150 personas derivado de este ataque, y amenazas muy explícitas por parte del propio presidente Trump al gobierno de Irán. En ese contexto, creo que lo que hay que esperar son declaratorias, particularmente, creo yo, de las otras grandes potencias o las potencias regionales, Alemania, Francia, probablemente mismo China, Rusia, diciendo que hay que contener alguna parte de esta tensión que se está generando, fundamentalmente por parte de Estados Unidos y su desacuerdo con los tratados y los acuerdos alcanzados durante la administración del presidente Obama. Alejandro, ya se han firmado algunos acuerdos, se han analizado nuevos acuerdos comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, respecto al Brexit? ¿Alguna deliberación? Pues mira, no pareciera ser que ese es el caso. Todas las expectativas apuntan a la consolidación del liderazgo de Boris Johnson en la Gran Bretaña. La implicación que eso tendría es la continuación de los planes para la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Sin embargo, una cosa muy diferente es que se consolide el liderazgo de Boris Johnson y otra que logren tener
un acuerdo con la Unión Europea que permita definir exactamente en qué condiciones se va a dar esta salida. Realmente creo que en este G20 vamos lamentablemente a volver a ver la preeminencia de los liderazgos autoritarios, me refiero fundamentalmente al chino, probablemente al ruso, algún papel de contención de los liderazgos regionales como es el de Japón y el de Alemania y el de Francia, y la verdad, el desorden global causado por los liderazgos populistas de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña. Es Alejandro Poiré, exsecretario de Gobernación en México. Gracias por estar con nosotros. Con todo gusto. Hasta luego. Y uno de los momentos más controversiales de esta cumbre de las potencias mundiales se registró cuando el presidente de los Estados Unidos le dice a su homólogo ruso que no intervenga en las elecciones. No se metan con las elecciones, no se metan con las elecciones. Trump le hace el comentario en tono irónico y Putin solo hace un leve movimiento de cabeza. El momento se registra en medio de las tensiones por la trama rusa. Y en medio del G20, el presidente estadounidense Donald Trump se encontró con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro. En su conversación, el mandatario americano pidió paciencia ante la crisis política de Venezuela y aseguró que este tipo de transiciones toman tiempo. No. Esas cosas toman tiempo. Y nosotros ciertamente apoyamos al pueblo de Venezuela. Es en realidad a quien apoyamos, más que a nada. Es noticia el inicio de la Semana del Orgullo Gay en España. Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria por una ley LGTBI estatal. Es el lema de las fiestas que se celebrarán del 28 de junio al 7 de julio. Marcelo Moncayo, periodista en NTN24 en Madrid, tiene toda la información. Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria es la frase escogida por la comunidad LGTBI española para reivindicar sus derechos en esta nueva Semana del Orgullo Gay que comenzó este viernes en todo el país. Una semana que será no solo de fiesta, sino también de actividades culturales y políticas que buscarán también rendir un homenaje a las personas que fueron parte hace 50 años de los disturbios de Stonewall en Nueva York. Recordamos a todos aquellos y aquellas que nos precedieron en la lucha y que dieron un basta ya. Este año, pues con más significativamente, y porque no todos los derechos están conseguidos. Este inicio de la Semana del Orgullo Gay también sirvió para que la ONG Amnistía Internacional alzara su voz para denunciar la persecución de la que son víctimas miles de personas en el mundo por su orientación sexual. Hace ya 50 años que tuvo lugar la primera marcha en Nueva York, donde todavía en Estados Unidos estaba prohibida la homosexualidad en numerosos lugares. Actualmente hemos avanzado mucho, pero sin embargo todavía hay 69 países donde se persigue la homosexualidad o las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Incluso en 12 países se castiga con la pena de muerte. Por eso no vamos a dar un paso atrás, por eso hay que seguir avanzando. Y por eso hoy queremos decir alto y claro que esta bandera y la lucha por los derechos de las personas LGBTI ni se invisibiliza, ni se esconde, ni se detiene. Para la comunidad LGTBI española es importante el compromiso de los partidos políticos en la defensa de sus derechos. Por eso han pedido a sus líderes que se abstengan de participar en las carrozas preparadas para la multitudinaria manifestación si son capaces de pactar con partidos políticos considerados homófobos. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN. En el nombre de Jesús, Padre, dándoles esa gracia, Señor, esa posibilidad, Padre, de poder entrar, Señor. Tú calmas esas aguas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y los permites pasar, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, caiga sobre nosotros. Así, entre rezos y lágrimas, migrantes centroamericanos siguen arriesgando sus vidas al cruzar el Río Grande para lograr llegar a Estados Unidos. A pesar del evidente peligro y las advertencias de la patrulla fronteriza, los migrantes llevan consigo menores de edad. Ahí los tienen y se mantienen en su desesperada decisión por intentar tener un mejor futuro en la Unión Americana. El mundo todavía no ha salido de la conmoción por el fallecimiento de Oscar y Valeria, e imágenes siguen retratando el drama de la migración. Este grupo, pese al peligro que representa aventurarse en las aguas del Río Grande, insisten en cruzarlo para llegar a Estados Unidos. Desde la otra orilla, la patrulla fronteriza les advierte: si tienen miedo, que quieren pedir asilo, háganlo por el puente.
No arriesguen a los niños. Pero ellos hacen caso omiso y se encomiendan a Dios con la esperanza que una fuerza divina les permita llegar ilesos al otro lado. Señor, seas tú en el nombre de Jesús, Padre, dándoles esa gracia, Señor, esa posibilidad, Padre, de poder entrar, Señor. Tú calmas esas aguas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y los permites pasar, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, caiga sobre nosotros, Padre. Consigo llevan a un bebé, quizás de la misma edad que la pequeña Valeria. La patrulla fronteriza los persuade incluso con una lancha. Pero aún así, se aventuran río adentro en un inflable. No tengan miedo. Solo minutos después, son interceptados por la misma embarcación que intentó persuadirlos. Cruzar el río Bravo y dejar que las autoridades estadounidenses los atrapen es la última opción que tienen los migrantes. Sin embargo, esto no les asegura que lleven a cabo su proceso de petición de asilo en la Unión Americana. Y es que el drama de la migración parece no tener freno. Así lo evidencia una redada masiva contra migrantes en México en medio del plan para controlar la migración irregular y evitar que ciudadanos centroamericanos lleguen hasta la frontera con Estados Unidos. Autoridades migratorias han encontrado a más de 400 indocumentados. Unos permanecían en varios hoteles de Veracruz, mientras otros fueron abandonados en un tráiler. En las imágenes se ve incluso a familias enteras con niños en brazos. Hoteles y casas de paso. Este fue el objetivo de las autoridades mexicanas en las últimas horas. Agentes de la Policía Naval, la Marina y del Instituto Nacional de Migración irrumpieron en varios lugares del estado de Veracruz, hallando 260 centroamericanos sin documentos ni permisos de tránsito. El operativo se concentró en una docena de hoteles cercanos a la central de autobuses de la capital del estado. En la redada se encontraron familias completas, niños de brazos e incluso ancianos. Todos tenían como objetivo alcanzar la frontera norte de México e iniciar la travesía hacia Estados Unidos. En un solo hotel fueron hallados 170 migrantes, en otro 80 y en uno más 20 centroamericanos, la mayoría de origen hondureño. Tras la revisión de los lugares, agentes del Instituto Nacional de Migración iniciaron el traslado de los centroamericanos a sus oficinas. En principio fueron utilizados carros de la institución, pero ante el creciente número de detenidos fue necesario el uso de buses de turismo. Los migrantes permanecen en la estación migratoria de Acayucán para su registro y el retorno asistido a sus países de origen. Según el titular de Migración, Edgar González, esta es la primera de muchas redadas que se adelantarán en el marco del Plan de Migración y Desarrollo para la Frontera Sur. De manera simultánea, agentes de la Secretaría de Defensa Nacional y Policía Federal ubicaron un tráiler abandonado en una de las carreteras del estado. Tras la inspección, fueron hallados 134 migrantes encerrados en una de las cajas. Los uniformados prestaron ayuda inmediata a los centroamericanos que intentaban romper los candados desde adentro. Según los reportes de agentes de migración, algunos de ellos presentaban signos de deshidratación y lesiones leves. En el tráiler viajaban 71 menores de edad, 36 hombres y 27 mujeres. Todos serán devueltos a sus países de origen en un plan de retorno asistido. La Corte Suprema de Estados Unidos estudiará la legalidad de DACA y revisará el caso en 2020. El máximo tribunal decidió que toma el caso para revisar la legalidad del programa que ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados y también les otorga un permiso de trabajo renovable cada 2 años. La decisión se registra en medio del calor de la campaña hacia las elecciones presidenciales. Sin embargo, escuchará los argumentos de ambas partes en el otoño de este año. Después del cara a cara, algunos precandidatos visitaron en Homestead uno de los centros de detención de menores de migrantes. Las autoridades les impidieron el ingreso al centro en el que hay más de 2,000 niños. El gobierno de Donald Trump paga diariamente $800 por cada menor y algunos llevan hasta 6 meses detenidos. Paola Serna, desde Miami, tiene toda la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, varios de los candidatos que participaron en los debates demócratas de los 2 últimos días estuvieron hoy aquí en el Centro de Detención de Niños Inmigrantes en la ciudad de Homestead. La senadora Kamala Harris exigió que estos centros sean cerrados de inmediato. También estuvieron aquí el exsecretario de Vivienda, Julian Castro, quien fue enfático y reiteró la necesidad que no existan más este tipo de centros de detención. Vamos a escuchar un poco las palabras que dijeron durante la mañana de hoy los candidatos a ocupar este lugar por el Partido Demócrata en las próximas elecciones.
Cuando la administración Trump no mira los hechos de lo que está pasando en estos centros de detención con esos niños y las circunstancias por las que ellos llegan, es un abuso de los derechos humanos cometidos por el gobierno. Y estamos hoy aquí para poner un freno y decir que no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que esto pase bajo nuestra supervisión. Déjenme decirles que si resulto electa, lo primero que voy a hacer es cerrar estos centros privados de detención, porque seamos claros sobre algo. Hay gente que se está lucrando con la encarcelación de niños. En vez de mostrarnos estas instalaciones de detención donde 2.700 niños se encuentran, nos frenaron, no nos permitieron el ingreso. Además, yo creo que ellos no quieren que nosotros veamos lo que está pasando detrás de estas paredes y de estos techos. Creo que de alguna manera esconden toda la saturación que existe ahora mismo. O es que hay algún tipo de abuso, hay algún tipo de daño emocional que se le han hecho a los niños. Llevan semanas y semanas, varios meses. Necesitamos una reforma. No están buscando el sueño americano. Están huyendo la pesadilla de sus propios países. Y hay que apoyarlos. Y las palabras de los candidatos que intentan obtener esta nominación por el Partido Demócrata fueron escuchadas muy detenidamente, tanto por los inmigrantes como por los grupos que respaldan a los inmigrantes aquí en Estados Unidos, quienes, pues, por supuesto, estuvieron complacidos de que el tema migratorio estuviera dentro de la agenda, pero que esperan que no se quede únicamente en promesas de campaña. Familias como la mía son situaciones bien difíciles que no pasan cuando te separan a la familia, leyes injustas. Por eso le pido a ellos que no solo lo digan en las campañas, que cuando estén en los puestos, que cambien el sistema. Yo creo que tienen que dejar de darle dinero a esas agencias que son privadas, ¿no? Y que lucran con el dinero de los que pagan taxes para separar, para encarcelar, para poner niños en jaulas. El próximo debate demócrata se llevará a cabo los días 30 y 31 de julio en la ciudad de Detroit, Michigan, un estado de batalla que en las elecciones de 2016 estuvo cerca de ganar el presidente Donald Trump. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Y son las 6 de la tarde, 4 minutos. Vamos con las imágenes que nos llegan desde Nueva York. Iniciaron ya las celebraciones del orgullo gay. En esta ciudad hay varios discursos en esta tarde, evidentemente algunos que recuerdan cómo comenzó este movimiento en un bar de la Gran Manzana, Stonewall, me parece que es el nombre, y vamos a seguir con esta información durante todo el fin de semana del orgullo gay en Nueva York. Y el mundo centra su mirada en los Estados Unidos, país que este fin de semana es la sede del principal desfile del orgullo gay a nivel global. Se estima que 3 millones de personas asistirán al evento de la ciudad de Nueva York. Exactamente un 28 de junio, como hoy, pero hace 50 años, la Gran Manzana era epicentro de los eventos que marcaron el inicio de la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, feliz viernes para todos. Nos conectamos con ustedes esta tarde desde el exterior del bar Stonewall Inn en el West Village de la isla de Manhattan, que ven ustedes decorado con las banderas de la comunidad LGTBI, y notan ustedes también un ambiente festivo alrededor. Sin embargo, un día como hoy, 28 de junio de 1969, este espíritu que notan ustedes alrededor de mí no era precisamente el que tenía lugar hace 50 años. Era precisamente el exterior de este bar el epicentro de una primera movilización, pero de reivindicación, de lucha por los derechos de la comunidad LGTBI, luego de una agresión de la policía que atacó en la noche previa al día 28 a esa comunidad. Un ataque que motivó justo la primera movilización en reivindicación de los derechos y de la libertad de la comunidad LGTBI. Es justo este mismo espíritu que hace eco en esta jornada, cuando se celebra el Día del Stonewall Inn, en donde integrantes de la comunidad LGTBI vienen no solo de toda la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos y del mundo, con el objetivo de hacer parte de esta celebración. Hablamos con ellos sobre lo que significa para cada uno de los integrantes de la comunidad LGTBI la lucha que llega a 50 años por reivindicar sus derechos.
Tenemos que ver que la lucha empezó hace 50 años, pero todavía estamos luchando por los derechos gay y también los derechos de las mujeres trans y los hombres trans, especialmente ahora con la administración que los Estados Unidos tiene. Wow, es un honor realmente. Me da escalofríos escuchar eso, me hace querer llorar. Me siento muy honrada y privilegiada de estar en esta calle. Al cumplirse el aniversario número 50 del movimiento de lucha por los derechos de la comunidad LGTBI, han transcurrido varios hitos de éxito. Por ejemplo, la concesión del matrimonio para parejas del mismo sexo, los derechos de adopción para este mismo tipo de parejas. Sin embargo, este 2019 también hay un punto controversial que no puede pasar desapercibido. Hay algunas críticas contra la principal marcha que sucederá el domingo porque es considerado ya como un evento principal e incluso parte de la cultura de los Estados Unidos, y hay sectores de la comunidad LGTBI que critican este hecho porque consideran que lo más importante de esta fecha debe ser la reivindicación y la lucha en particular de los derechos antes que ser un motivo adicional para generar ingresos a las principales corporaciones de los Estados Unidos. Mientras más grande se torna, más dinero va detrás de esto y más grande la conciencia es para el resto del mundo. Yo creo que si ves, Estados Unidos es capitalismo, así que nunca te vas a librar de eso. Más allá de la controversia, la realidad es que predomina el sentido de celebración. Se asegura, de acuerdo con las autoridades de la ciudad de Nueva York, que por lo menos 4 millones de personas participarán no solo del recorrido, sino también estarán al lado de cada parte de la marcha para ser parte de esta celebración. 150,000 personas harán las marchas. Hay por lo menos 100 carrozas que harán parte de ese desfile que el domingo tendrá puestos los ojos del mundo sobre la ciudad de Nueva York y que de hecho no es el único que coincide con esta fecha. También se prevén movilizaciones del orgullo gay en Ciudad de México, en París y en algunas de las principales capitales de todo el mundo, haciendo eco justo con la celebración del aniversario número 50 del movimiento de lucha por los derechos de la comunidad LGTBI. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Por supuesto, NTN 24 va a hacer la cobertura de estas protestas multitudinarias de la Marcha del Orgullo Gay, tanto en Estados Unidos como en Francia, en Ciudad de México, en Colombia, por supuesto. Y hace minutos la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó con 20 votos a favor y 8 en contra un proyecto de resolución por la situación de Venezuela y la crisis de los migrantes venezolanos. La resolución busca adoptar una respuesta regional a la crisis de Venezuela e instar a los países de América a ofrecer los mejores estándares de protección para los migrantes del país caribeño. También aclara que la OEA reconocerá a los representantes de Venezuela designados por la Asamblea Nacional que lidera Juan Guaidó para que celebre nuevas elecciones en el país. NTN 24 está en el cubrimiento especial de esta 49ª Asamblea en Medellín, Colombia. Y Dania, vamos contigo. Nos abstenemos. Julio Borges nos acompaña en esta oportunidad. Julio, gracias por estar aquí. Si tuviésemos que mirar en perspectiva cómo sale Venezuela de esta Asamblea General, ¿cuál sería tu análisis? Mire, yo creo que hay cosas que son políticas o diplomáticas que no se entienden tan sencillo con tantos problemas que tenemos en Venezuela, pero el significado de estar acá y de haber sido ya oficializada la entrada del gobierno, del Parlamento y del presidente Guaidó a la OEA es un paso enorme de respaldo internacional. Significa ya una ruptura completa con el madurismo, significa una ruptura completa con la dictadura, el reconocimiento a nivel de toda América del gobierno del presidente Guaidó, y para nosotros nos da mucho más fuerza y mucho más respaldo para seguir adelante en un proceso que es irreversible, que es la salida de la dictadura. De manera que al final no es un evento más, no es simplemente micrófonos, diplomacia, bandera, es un respaldo formal e institucional de toda América a la democracia y al gobierno del presidente Guaidó. Claro, uno puede preguntarse, o lo que se pregunta el común de la gente, ¿y esto para qué sirve, Julio? Bueno, sí, sirve mucho para que se puedan tomar medidas de presión muy duras. Lamentablemente estamos luchando contra una dictadura que lo único que entiende es la fuerza bruta, esa es la verdad. Entonces la presión es lo único que va a terminar fracturando la dictadura para ir a un proceso de transición. Y hace pocos años, nosotros hace 4 años, teníamos apenas 4 votos en la OEA.
hoy tenemos el respaldo de la inmensa mayoría de los países. De manera que es un salto cuántico muy importante que se traduce en medidas de mayor presión. ¿Cuáles son esas medidas? Temas de lavado de capitales, temas de persecución de corrupción, más sanciones, más presión a familiares del régimen. De manera que eso es lo que nosotros tenemos que seguir apretando para que este proceso termine de quebrar la dictadura e ir a la transición. Julio, ¿qué pasa con el Caribe? Venezuela ha sido solidario con el Caribe, Venezuela ha sido uno más del Caribe, Venezuela les ha apoyado en circunstancias. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre con reservas? ¿Por qué siempre esa actuación distante o por qué siempre esa actuación al lado del régimen? Bueno, hemos ido logrando ganar votos del Caribe y eso también es un gran triunfo. Hemos hecho una tarea muy grande de visitar a esos gobiernos, de llevarles un mensaje de futuro, de sensatez, de democracia, y hemos logrado acercar a algunos países del Caribe. Todavía queda un grupo que yo diría que no hay ningún tipo de convicción ni política ni ideológica, sino que esa tradición de la chequera que venía de la época de Chávez y ahora Maduro la ha puesto en peores condiciones, y entonces lo que hay es una relación totalmente clientelar y hasta de chantaje. A muchos de estos países los chantajean por la deuda o los chantajeaban con el petróleo, y nosotros lo que tenemos que seguir persistiendo porque islas muy pequeñas valen tanto como un país tan grande como Brasil. Es decir, el voto de cualquier país del Caribe es tan válido como el de Canadá, Brasil, Estados Unidos, Argentina, y hay que trabajarlos con mucha fuerza para irlos convenciendo que no hay futuro para nadie con Maduro. Y una última pregunta, Julio. El impacto del informe que presentó la comisión que ha llevado adelante con David Smolansky a la cabeza, que finalmente habla de lo que ya es calificado como un éxodo masivo dentro de los miembros de la OEA. Bueno, ese es el problema más doloroso, más visible, pero no es el problema que podemos decir que es único. Hay muchas cosas invisibles que son tan graves como la migración, el problema del narcotráfico en manos de Maduro, el problema del crimen organizado en manos de Maduro, el financiamiento de grupos irregulares como el ELN o los ex-FARC, que lo hace Maduro sistemáticamente, sumado al gravísimo problema migratorio, hacen que ese Estado fallido que es Maduro se convierta no en un problema, sino en una amenaza de vida o muerte al futuro de Colombia y al futuro de toda la región. Este año se podrían cerrar ya con 5 millones de migrantes y refugiados, y dentro de 10 meses se podría llegar a 7 millones, superando incluso crisis tan graves como la de Siria. Desde el 2015, además, que es la cifra que marca ACNUR, porque si sumamos lo que salió antes del 2015, la cifra realmente es mucho más grande. Totalmente, pero en conclusión, lo importante es que ya el tema venezolano no es el problema del vecino que se le está incendiando la casa, sino que mi casa se está incendiando también. Y quien provoca ese incendio de la libertad y la democracia y el progreso de América Latina se llama Nicolás Maduro. Julio, gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias, ¿verdad? Con esto regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias en esta cobertura que hemos realizado en conjunto con Noticias RCN, NTN 24, de lo que ha sido esta 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Medellín. Gracias, Idania. Diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela reaccionaron a las sanciones que anunció el gobierno de los Estados Unidos contra el hijo de Nicolás Maduro. Los políticos calificaron como justa su inclusión en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes y señalaron que esto demuestra los niveles a los que ha llegado la corrupción y el desfalco a la nación dentro del régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela. Luis Alejandro Olaya, periodista NTN 24 en Caracas, tiene toda la información. Hola, buenas tardes. Diputados a la Asamblea Nacional aseguran que la sanción de los FARC en contra del hijo de Nicolás Maduro Guerra, demuestra los niveles dentro del régimen de Nicolás Maduro a los que ha llegado el robo y la corrupción. Señalan que toda la familia presidencial está involucrada en hechos de este tipo, en distintos delitos, que esto lo demuestran las acciones internacionales. Señalan, esto es parte de la justicia. Una sanción más para quienes siguen robando a los venezolanos, para quienes siguen llevándose el dinero de los niños de Venezuela que cada día tienen más necesidades. Denuncian que todo el desfalco a la nación que ha sido promovido por el régimen de Nicolás Maduro ha causado grandes males a los ciudadanos. Lamentablemente es la evidencia de la corrupción y de la negligencia que ha tenido este régimen para con los venezolanos, que cada día sufren y padecen por más necesidades y ellos siguen robándose todos los recursos. Explican que la gravedad de la crisis ha llegado a las magnitudes que hoy tiene porque el delito
delito ha sido promovido desde el poder. Ante eso, hoy Venezuela está viviendo cosas que no vivíamos nunca, que no se veían nunca. Y esto ocurre porque no hay un Estado de Derecho, porque hoy más bien se promueve todo lo ilegal. Y lo ilícito va desde la droga hasta, por ejemplo, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, el hecho de que las personas, digamos, sean tratadas inhumanamente. Además, indican que estas sanciones y medidas internacionales son para los venezolanos una pequeña victoria en materia de justicia, pues también comprueban las denuncias que han hecho durante años. Para las madres venezolanas, este tipo de noticias no son otra cosa más que el resultado de una serie de investigaciones que han venido realizando no solamente dentro de Venezuela, quienes siguen silenciando, sino fuera del país, y que han sido una reivindicación para millones de madres venezolanas que hoy siguen sufriendo y padeciendo. Según diputados a la Asamblea Nacional, es necesario urgentemente una reinstitucionalización del país para detener los robos y destinar los recursos a las verdaderas necesidades. Nosotros tenemos que luchar para recuperar la institucionalidad del país, para que exista un ente de control que realmente regule a dónde van los fondos y cómo se invierten los fondos de los venezolanos, para que se acabe la robadera. Ahora, la transición no puede llegar sin acuerdos, porque estamos en un país quebrado, y esto significa que económicamente no somos lo que éramos. Podemos ser una cosa mucho mejor, pero para eso tenemos que tener acuerdos en un corto, mediano y largo plazo. Asimismo, piden a los organismos internacionales que continúen investigando la corrupción y el robo del dinero venezolano, el desfalco a la nación. Aseguran que cuando hay un cambio democrático en el país, las instituciones de justicia deben reformarse para que hagan justicia en cuanto a estos casos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias. Si el diálogo entre el régimen de Venezuela y la delegación del presidente interino Juan Guaidó en Noruega va a continuar. Así lo informó Nicolás Maduro. Pese a las nuevas denuncias de Maduro sobre un presunto complot encabezado por Guaidó para derrocarlo y asesinarlo. Hasta el momento Guaidó no se ha pronunciado sobre nuevos acercamientos con el régimen, pero sí desestimó las acusaciones de magnicidio y advirtió que seguirá instando a los uniformados a que desconozcan a Maduro. Representantes de Guaidó y del madurismo se reunieron a finales de mayo en Noruega sin llegar a acuerdos. Desde entonces el presidente interino ha afirmado que el único objetivo de cualquier reunión con el régimen es y será poner fin a la usurpación del poder e instaurar un gobierno de transición. Yo prefiero entonces callar, porque en estos casos quiero que el diálogo continúe, como va a continuar. Eso es lo único que les puedo adelantar. El diálogo con los noruegos sí va a continuar y vamos a avanzar en acuerdos verificables, cumplibles, por la paz de Venezuela. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional de Venezuela denunció ante la Asamblea General de la OEA al régimen de Nicolás Maduro por violar una vez más el derecho a la libertad de expresión, además de querer implantar un consorcio socialista de telecomunicaciones para adueñarse por completo del espectro radioeléctrico y así lograr la hegemonía comunicacional. Oliver Fernández, periodista en NTN 24 en Caracas, tiene la información. La denuncia fue entregada en las manos del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en plena asamblea en Medellín. El régimen de Nicolás Maduro pretende imponer un consorcio socialista de telecomunicaciones. Es decir, que está abriéndose una puerta, un boquete, para que supuestamente dentro de un marco de legalidad que no existe, porque eso no está establecido, ni está permitido en nuestra Constitución Nacional, ni es lo que establece nuestra normativa, se está abriendo un boquete para supuestamente darle legalidad al monopolio del control del espectro radioeléctrico. Al secretario general de la OEA también se le entregó un informe detallado de las 276 agresiones a periodistas que se han registrado en los últimos meses. Además, fue informado sobre lo que han denominado el efecto Bachelet, que duró muy poco. Luego de 3 días de haberse retirado del país, nuevamente los periodistas fueron atacados en el Parlamento. El efecto Bachelet no duró mucho. Solamente alcanzó para que el día que ella estuvo en la Asamblea Nacional, ustedes, lo que debería ser la práctica constante, ustedes entraron sin ningún problema, pero resulta que al martes siguiente, es decir, todavía no hace una semana, a la salida vimos cómo agredieron no solo a diputados, no solo a bienes de diputados, sino también a trabajadores de la prensa y fueron agredidos en general todos los que estaban allí. Entonces, forma parte de esa dinámica de violencia. La agresión a periodistas es una política de Estado que se ha ido agudizando con los años. El único fin, mantener el control y el silencio de quienes piensan distinto. Seguir denunciando que esa agresión a periodistas y medios forma parte de una política de Estado. No es una acción casual, no es producto de la casuística,
sino precisamente es una acción que está destinada a silenciar a los medios de comunicación, buscando que el ciudadano común se entere a través de una sola vía, que se entere sobre el hecho noticioso desde el punto de vista de la perspectiva de los medios oficiales o los medios que les son afectos. Los parlamentarios también solicitaron una reunión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la presencia de los periodistas que han sido agredidos en los últimos días. Inclusive la posibilidad de hacer actividades internacionalmente con presencia de periodistas agredidos, con representantes de medios, es decir, poder reflejar la realidad que está viviendo Venezuela, pero afuera, en la sede, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual solicitamos ante el relator de Derechos Humanos, específicamente libertad de expresión, la posibilidad de que coordinemos ciertas actividades en función de eso. Representantes de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional aseguran que no se quedarán de brazos cruzados ante las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro de acabar con los medios independientes. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Vamos a volver a Medellín, Colombia, porque Dania Chirinos tiene más información sobre la Asamblea General de la OEA. Adelante, Dania. Joely, estamos con Dani Bajar, él es economista y experto independiente que formó parte del estudio que hoy presentó la comisión que encabeza David Smolansky, con quien conversamos anteriormente. Hay algo, Dani, que me llamó la atención y es la parte del estudio que habla de los países que recibieron migraciones y que éstas se convirtieron en migraciones positivas por haberse incorporado, entiendo, a la vida normal del país. Sí, yo creo que fue importante mencionar eso porque algunos países, en Europa sobre todo, pero también lo estamos empezando a ver en Latinoamérica, empiezan a poner restricciones a la migración. Y parte de la motivación de hacer eso es porque piensan que aceptar, integrar a inmigrantes va a afectar el mercado laboral, digamos, los sueldos, el desempleo de los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos, etcétera, etcétera. Pero la evidencia no lo dice así. Cuando uno ve estudios, yo mencioné un par, por ejemplo, en los años 90, Israel aumentó su población en 20%. O sea, cantidades en términos proporcionales muchísimo mayor a lo que vemos. No hubo ningún impacto negativo en los sueldos de las personas que estaban en las mismas ocupaciones o en las mismas industrias. Dinamarca aumentó su fuerza laboral en alrededor de 5% con un flujo de refugiados, personas que tal vez venían con niveles educativos un poco más bajos. Tampoco hubo un efecto negativo, al contrario, un efecto positivo, porque eso hizo que los trabajadores locales subieran en la escalera ocupacional, se moviesen a trabajos más complejos, tuviesen mejores sueldos. Hay que decir que obviamente son casos particulares. Los países latinoamericanos tenemos una excepción importante, que los mercados informales son muy grandes. Claro, era quizás la preocupación del canciller de Ecuador, que mencionaba que esto había ocurrido en países quizás en mejores condiciones económicas que los nuestros. Claro, y por eso, digamos, los países latinoamericanos tienen un sector informal muy grande, que eso ya es un problema estructural que no tiene nada que ver con la migración, digamos, y eso hay que tomarlo en consideración cuando están las políticas, cuando se implementan las políticas. Pero sobre todo por esas razones hay que hacer lo posible para que los venezolanos tengan los papeles, se puedan integrar, para que se integren al sector formal. Y hay ciertas políticas en la administración pública de varios países que puede ser que impidan eso, pero la idea es tratar de darles la mayor integración a los venezolanos para que lo hagan. Ahorita, particularmente en el caso de Latinoamérica, como tú bien dices, hay un problema de que lo que está pasando en las zonas que más reciben refugiados venezolanos es que la infraestructura colapsa, los servicios públicos colapsan porque hay una cantidad muy grande de personas que entran. Por eso es tan importante la ayuda internacional. Ahora, científicamente, digamos de esta manera, está demostrado que cuando la migración se integra a la vida cotidiana, al flujo productivo del país, es más fácil asimilarlo y producir menos impacto, menos choque. Claro, porque recordemos que estamos hablando en el caso venezolano 4 millones de personas. Son 4 millones de personas que son, cuando uno ve los datos, son más jóvenes en promedio que las fuerzas laborales de los países, sobre todo en Colombia, son levemente con un nivel de educación un poco mayor. Son personas productivas, son personas que no solamente pueden trabajar, pero son personas que también consumen.
¿no? El consumo aumenta en las regiones, eso aumenta la actividad económica. Entonces sí, hay la posibilidad inmensa de hacer de esta crisis una oportunidad para nuestros países, Colombia sobre todo, que tiene el flujo mucho más grande, y yo pienso que yo realmente estoy muy contento con las iniciativas que ha tomado el gobierno colombiano, porque me parece que van encaminadas hacia lograr hacer de esto una migración productiva. Bueno, de hecho, una de las medidas que ha tomado el gobierno colombiano, sobre todo Migración Colombia, fue empadronar, por calificarlo de alguna forma, al éxodo venezolano. Es decir, qué profesión tienen, dónde pueden ser ubicados, qué hacemos con ello. ¿Este empadronamiento es positivo igual? Claro, mientras más información tengamos de entender las personas que ya están incorporadas en el mercado formal, dónde están trabajando, en qué industrias, qué ocupaciones tienen, mejores posibilidades de tomar decisiones tenemos. Y yo pienso que el gobierno colombiano está haciendo un trabajo muy importante de datos para entender exactamente esos patrones y de ahí poder seguir tomando políticas públicas. En particular, por ejemplo, hay otra cosa importante que hay que mencionar de Colombia. Colombia regularizó a casi 500 000 de venezolanos que estaban en el territorio nacional, que habían entrado de manera irregular, y eso es algo inédito. Ningún otro país en la historia del mundo ha hecho eso, y yo pienso que estoy convencido que Colombia va a ver los frutos de esa acción. Dani Bajar, experto independiente que formó parte de este estudio que se ha presentado hoy en la Organización de Estados Americanos. Gracias, Dani, por acompañarnos. Gracias, Dani. Yoeli, regreso contigo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias. Y la Unión Europea logró cerrar este viernes un histórico acuerdo comercial con Mercosur. Ya se lo decíamos, el pacto, que se ha demorado durante casi 2 décadas de negociaciones, dará acceso a las empresas europeas a un mercado de 260 millones de consumidores. Con su firma, la Unión Europea se reivindica como bastión de libre comercio en una época marcada por las políticas proteccionistas de Estados Unidos y China. En esta edición de la Asamblea General de la OEA también se abordó el tema de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua. Vamos con el análisis de esta información con Idania Chirinos. Gracias, Yoeli. Te he comentado a lo largo de estos días que paralelo a lo que es la Asamblea General de la OEA se han producido varios eventos alternos. Algunos de ellos han estado organizados por Cuba Decide, que es la organización que dirige Rosa María Payá, que está con nosotros. Rosa, ¿cuáles, y así le explicamos a la gente que nos ve, cuáles han sido esos eventos en los cuales te concentraste alrededor de la Asamblea? Sí. Cuba Decide como iniciativa ciudadana es promovida también por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que está presente en 18 países de la región, y por tanto todos estos jóvenes reunidos en el marco también del Foro de Sociedad Civil de la Asamblea General de la OEA estuvieron haciendo eventos como manifestaciones antes de la Asamblea General. El evento, digamos, público más importante fue el foro que organiza Cuba Decide junto con la red, donde, bueno, te tuvimos dando datos sobre la injerencia de Cuba en Venezuela. La señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también hizo un llamado a la acción y a la coherencia del liderazgo regional con respecto a combatir las dictaduras de Cuba y Venezuela. También estuvo Cris Hernández representando al secretario general de la OEA, explicando cómo la situación de derechos humanos en Cuba es cada vez peor, la situación de los defensores de derechos humanos es cada vez peor, la ilegitimidad de un régimen que no ha sido elegido por los cubanos, tan usurpador es Díaz-Canel y Raúl Castro, como lo es también Nicolás Maduro, y además pertenecen a la misma organización criminal, y por tanto la agenda que los promotores de Cuba Decide pretenden también poner en la Asamblea General es la de denunciar la injerencia de Cuba en los asuntos internos del pueblo venezolano, pero también el de buscar la democracia en Cuba como un paso necesario para la estabilidad democrática en la región. Rosa María, quizás la crisis puntual de Venezuela o lo que ocurre en Nicaragua han solapado lo que sigue ocurriendo en Cuba, lo que sigue siendo una realidad, y sobre todo que para sostener la democracia en el continente hay que pasar por resolver Cuba. Necesariamente. No podríamos hablar de la gran crisis venezolana, de la crisis nicaragüense, sin la influencia directa e indirecta del régimen de La Habana. Es decir, tenemos que parar ya este discurso casi que esquizofrénico de hablar de las consecuencias del problema sin
tener la agudeza y la firmeza de meternos con la raíz del asunto. Lamentablemente la raíz del asunto está en mi país, lo ha estado por 60 años, por eso es que han cosechado lo que han cosechado en los últimos 20 años, porque la infiltración de inteligencia cubana no tiene 10 ni 15 años, ni tan siquiera nació con la petrochequera de Hugo Chávez, tiene muchos más años de influencia y por supuesto tenemos que combatir las 3 dictaduras con la misma firmeza. Tenemos que apoyarnos como pueblos, no se trata de competir para nada, se trata de apoyarnos como posiciones y como pueblos y se trata de una comunidad internacional que tiene que asumir el rol histórico que le corresponde y frenar de una vez al régimen de La Habana. ¿Se espera algún pronunciamiento en relación a Cuba en la Asamblea General? Bueno, el secretario general ha sido muy claro, lo fue desde antes que empezara la Asamblea General, lo fue en sus palabras al foro de sociedad civil la mañana anterior a la inauguración. Esperamos que sobre todo los países que han asumido un liderazgo democrático, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de los Estados Unidos y muchos otros en la región, espero de ellos en los próximos días una declaración contundente con respecto no solo a frenar la injerencia de Cuba en toda la región, específicamente a denunciar el personal de inteligencia dentro de las unidades militares venezolanas, pero también a denunciar la ilegitimidad de Raúl Castro y Díaz-Canel, la ilegitimidad de la Constitución impuesta en Cuba y apoyar un proceso legítimo de cambio también para Cuba. Rosa María, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias, Idania, un placer. Con esto regresamos contigo al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania, por esta cobertura especial de la Asamblea General de la ONU desde Medellín. Vamos con una noticia corta en la tarde. Sigue la emergencia en Europa por la primera ola de calor de 2019. En España se reportó la muerte de 2 personas en las últimas horas. Los bomberos en Cataluña luchan contra las llamas que avanzan sin control. 6.500 hectáreas de bosque han sido arrasadas por el fuego. Alemania, Francia y Holanda toman medidas para evitar afectaciones en la población por las elevadas temperaturas. Y hoy se cumple un siglo de la firma del Tratado de Versalles, que puso fin oficial a una de las confrontaciones bélicas más sangrientas de la historia, la Primera Guerra Mundial. El conflicto internacional, que estalló en 1914, acabó finalmente el 11 de noviembre de 1918. El Tratado de Paz se firmó el 28 de junio de 1919 entre los países aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Jóvenes de todo el mundo siguen los pasos de la activista sueca Greta Thunberg, unidos por la inacción ante el cambio climático. Quieren ser escuchados y salvar el planeta de los terribles daños que el hombre ha causado. Todos los viernes lideran marchas mundiales. La razón por la que protestamos es porque somos jóvenes y estamos luchando por nuestro futuro y por la madre naturaleza. Los niños alzan su voz para defender el planeta. La ola verde suma fuerzas. Nuestra casa está en llamas y debemos enfadarnos y transformar ese enojo en acción y luego actuar como si tu vida dependiera de ello, porque es así. Inspirados por Greta Thunberg, la joven activista ambiental sueca, cientos de niños se han unido en un movimiento llamado Viernes por el Futuro. Lea, de 14 años, todos los viernes se une a otros alumnos para marchar por Kampala, en Uganda. Estoy impactando a mi país, dice el joven, que dirige a un grupo de amigos en su comunidad. Con carteles y pancartas caminan por las calles defendiendo el planeta. Creo que Greta es una chica muy buena porque me inspiró. Lo que ella trató de impactar en su país es lo que yo también estoy intentando impactar en el mío. Otra joven activista, Zane Cowie, también está preocupada por la contaminación plástica y la alarmante extinción de especies en el mundo. Todos los viernes le pide a su madre que la lleve a las marchas por su alto compromiso con su futuro y de muchos niños más. No tenemos poder porque no podemos votar, no hacemos ninguna de las cosas que hacen los adultos. Es por eso que básicamente todo lo que decimos es: por favor ayúdennos, por favor no arruinen nuestro futuro. Es una generación unida por una aguda preocupación por el cambio climático y sus efectos. Con trabajo conjunto buscan alertar y obligar a gobiernos de todo el mundo a tomar decisiones que ayuden a contrarrestar esta amenaza. Aquí esta emisión de la tarde. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter y de Instagram. Las tienen en su pantalla, @NTN24, NTN24B, mi cuenta personal, @joelyramírez.journalist. Pásenla muy bien.